¿Qué papel juegan las evidencias digitales para el éxito de los procesos judiciales? Con más de 300.000 ciberdelitos en España al año, tan solo el 5,9% de ellos se llega a judicializar. Ahora mismo las evidencias digitales es el mayor reto que se nos plantea en los procesos judiciales. ¿Estamos realmente preparados? Tenemos con nosotros a Rafa López, CyberAdvisor, docente, perito de Mjolnir, socio. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Yo creo que nos empieces contando un poquito qué desafíos nuevos estamos enfrentando en esta materia de las evidencias digitales, sobre todo para poder acreditar esa autenticidad y la admisibilidad de las pruebas en la cadena de custodia en los procesos judiciales. Sí, algo que nos estamos encontrando cuando hacemos un peritaje, ¿vale? El perito normalmente llega al final como en la escena del crimen real, ¿no? Es decir, llega al final para hacer un informe, ver cómo ha sucedido, qué ha ocurrido, dar los datos a los letrados, ponerlo ante su señoría, etcétera. ¿Qué nos estamos encontrando a día de hoy? Que cuando hay un incidente, que es la parte previa, es como cuando llegan los bomberos, apagan el incendio y no dejan ninguna prueba, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que contaminan las pruebas, es decir, hay equipos que resuelven el incidente, contaminan las pruebas y luego no es posible determinar la autoría con esa carga probatoria, ¿vale? O tener una prueba preconstituida que pueda ser llevada a sala o establecer un informe para defenderlo en cualquier sala o de manera correcta. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, por ejemplo, desde Mjolnir, lo que hacemos es una respuesta ante incidente judicial. ¿Qué significa? Que vamos entrando y de manera quirúrgica vamos sacando las evidencias digitales, las pruebas, respetando la cadena de custodia. Es decir, no vamos arrasando con todo, ¿vale? Para que se nos pueda entender de manera sencilla. ¿Para qué? Para que luego, una vez que se resuelve el incidente, se puedan entregar estas pruebas y ejercer un proceso judicial si se desea y se puede. O sea, al final hay que tratarlo como si fueses un cirujano, ¿vale? Por hacer una analogía. Porque si no, en el momento en el que contaminan la prueba en la cadena de custodia, el mundo digital funciona exactamente igual que el mundo físico. Si yo contamino el escenario del crimen, en sala no voy a poder determinar si eso es real o no es real. Digamos que entonces, en el caso de que nos enfrentemos a estos desafíos, no solo se va a ver perjudicada la admisibilidad, sino que incluso puede llegar a no existir prueba. Exactamente. Ese es el mayor riesgo. Es decir, que yo tenga una prueba y no pueda demostrar que esa prueba es real, porque a la hora de hacer el peritaje, el perito debe de ser imparcial, vamos. O sea, tiene que serlo. Si no, nos podemos meter en un lío legal bastante importante. Es decir, nosotros tenemos que dar fe realmente de lo que hay. Entonces, si nosotros no podemos demostrar que eso ha existido, es un problema. Algo que nos encontramos muchísimas veces es que, por ejemplo, nos entregan terminales, más que terminales, conversaciones de WhatsApp sin conocer el origen real o de dónde ha salido el terminal, fotografía, grabaciones, etcétera. Claro, si nosotros no somos capaces de determinar de manera fehaciente y con los procesos adecuados que esa prueba realmente viene de donde dice venir, es que el letrado o la administración de justicia se queda sin esa prueba. O sea, es que ni siquiera se va a admitir a trámite, porque nosotros ni siquiera vamos a poder coger y realizar el forense. O sea, nosotros hemos tenido que rechazar casos porque cuando hemos ido a pedir determinados datos, el cliente no ha podido proporcionarlo. No nos ha podido proporcionar un terminal, no nos ha podido proporcionar nada más allá que, fíjate, fotocopias de WhatsApp. O sea, estamos todavía en ese momento, ¿eh? Sí, me hablas de fotocopias del WhatsApp, pero estamos ya en la era de la inteligencia artificial. Entonces yo te quería preguntar qué nuevos riesgos además os lo estáis encontrando. Nos estamos encontrando, fíjate, puede parecer coña, ¿vale? Pero hay herramientas que son para hacer bromas, que lo que te hacen es falsificar determinadas conversaciones de WhatsApp,
de redes sociales, etcétera. Bueno, pues eso se está intentando colar como prueba, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que obviamente eso lo que te hacen es coger una captura de pantalla, etcétera. Luego, a ver, mediante inteligencia artificial, realmente no hay un peligro a día de hoy para el tema de las evidencias digitales, ¿vale? Porque lo único que se está haciendo con inteligencia artificial en cuanto a estafas y que tienes que determinarlo son las típicas estafas del cero, donde tratan de suplantar a alguien. Pero ahí nosotros directamente no miramos ni siquiera la parte del correo, miramos una serie de cabeceras, unos aspectos técnicos dentro del correo que no influye la IA. Sea, pero fíjate, es que es lo que estábamos diciendo antes, que es que nos están llegando fotocopias, nos están llegando capturas de pantalla y a veces no por simplemente querer colarla, sino muchas veces también por desconocimiento. Y esto es un reto muy importante en cuanto al sistema legal y a muchos despachos de abogados. Y es el saber trabajar con el perito para poder pedirle lo que necesita. Nosotros somos, mira, habla de inteligencia artificial. Yo soy como una inteligencia artificial. Y vosotros, en la parte del letrado, la parte de la abogacía, debe de saber solicitarnos a nosotros las cosas de una manera para que nosotros podamos entregároslas. Si a mí me entregan las cosas mal, yo posiblemente no puedo hacer bien el informe. Entonces, en ese sentido, yo creo que el reto, más que la inteligencia artificial aquí, es el poder trabajar pues igual que estáis acostumbrados a trabajar con otro tipo de peritos, como pueden ser psicólogos, etcétera, el saber qué solicitarle al perito informático para que a vosotros tengáis esa prueba preconstituida con carga probatoria y que podáis llevarla a un juicio y poder defenderla y argumentarla. Bueno, sin duda coincido completamente contigo en esa necesidad de contactar con vosotros desde los inicios. Antes de continuar, quiero recordar a nuestra audiencia que si es la primera vez que nos sigue, pero nos quiere seguir conociendo este contenido, puede hacerlo siguiéndonos en LinkedIn. Justo, Rafa, nos estabas contando qué pueden hacer, ¿no?, los abogados, los órganos judiciales para mejorar, digamos, para garantizar que se haga todo correctamente, la cadena de custodia, la admisibilidad. Aparte de contactaros en el minuto 1, ¿qué más recomendarías? Bueno, sobre todo también falta una parte de formación, ¿vale? Una parte de formación en cuanto a aspectos, alguna vez no formación tecnológica a muy bajo nivel, obviamente, porque eso no está no está dentro de vuestro ámbito, pero sí a entender un poco la figura del perito, para qué sirve exactamente, ¿vale? Determinados términos o terminología. ¿Por qué? Porque el trabajo de un perito, la mayoría de las veces, se trata de traducir a lenguaje que pueda ser entendido en sala lo que nosotros hemos escrito en el informe, ¿vale? Entonces, dentro también bueno, mira, fíjate, ahora me acabas de decir que podemos mejorar. Por ejemplo, una de las cosas que se puede mejorar y se debe mejorar es que los juzgados muchas veces nos piden las pruebas que se las enviemos a un correo electrónico directamente de un correo nuestro. Por lo tanto, ¿quién garantiza que no se rompe la confidencialidad, la integridad de ese mensaje? Es decir, se deben de utilizar herramientas que garanticen la confidencialidad, que lleven una firma digital, que sean seguros, porque si no, esa prueba se podría alterar. Por lo tanto, yo hago mi trabajo correcto de cadena de custodia, pero luego lo envío desde un email a una cuenta del juzgado y alguien me tiene que garantizar que ese correo electrónico no ha sido alterado en tránsito, es decir, por el camino. Eso puede ocurrir. A día de hoy los juzgados me están diciendo juzgado de instrucción número 3 arroba la población que sea.es. Eso es un peligro. Es decir, yo normalmente intento siempre, mediante una serie de software que lleva el correo electrónico, que está auditado por un tercero, decir que, oye, mi correo electrónico está verificado y auditado por
tal empresa, ¿vale? Que es certificadora de correos electrónicos, pero es que los juzgados deberían de exigirlo. No debería ser el perito el que se asegura que eso ocurre, sino que un juzgado o incluso un letrado de una parte contraria podría coger y decir, pero garantízame que este correo realmente no ha sido alterado y que la prueba no está contaminada. Que crees básicamente que deberían actualizarse, ¿no? Legalmente, técnicamente. Sí. El resumen ahora sí podría ser eso, que deberían de actualizar los sistemas judiciales al mundo en el que vivimos a día de hoy. Es decir, obviamente los juzgados tienen muchísimos papeles, pero si tenemos que recibir pruebas digitales, yo no puedo ir a día de hoy, por ejemplo, como se está yendo con un CD y que esa prueba se pierda, porque eso ha sucedido. Eso ha sucedido. O un USB, es decir, se tiene que garantizar también esa trazabilidad de las pruebas cuando se entregan en los juzgados, sobre todo, ya te digo, en la parte del correo electrónico, que eso es algo que no se debería de perder, ¿vale? Porque es algo que yo te voy a enviar a un buzón de correo, pero es que no garantiza realmente que lo que hay ahí es lo que yo he mandado. Si nadie con un elemento externo, ¿vale? Con un software externo, está garantizando que ese programa está o sea, ese correo está es debidamente confidencial e íntegro. Y para prevenir todos estos retos o todos estos problemas que estamos enfrentando en el tema de evidencias digitales, ¿qué labor desarrolláis en Mjolnir? ¿Cómo ayudáis? Bueno, nosotros lo que hacemos desde Mjolnir, además de ser peritos judiciales, tres de los socios que estamos, al final lo que estamos haciendo también es formación. También esa formación necesaria, pero no una formación técnica como puede ser a informáticos o a otros peritos, sino formación a letrados. Es decir, el cómo interactuar con nosotros. También, bueno, a día de hoy está dentro del portfolio también el poder ofrecérselo a la Administración de Justicia, pero bueno, esto es algo que tenemos que licitar, etcétera, y es algo que estamos intentando empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque al final, es lo que decía, no necesitáis tener un conocimiento técnico, ¿vale? Porque no es vuestro cometido, pero sí necesitáis conocer realmente pues todas estas tendencias, porque al final vosotros sois los que lleváis, ¿vale? La parte legal, fiscalía, abogacía del Estado, letrados particulares, la estrategia procesal. Y nosotros somos una herramienta, entonces tenemos que enseñaros qué es lo que hacemos nosotros en Mjolnir, os enseñamos a utilizar esa herramienta, que es el perito. Cómo pedirnos las cosas, qué pedir, porque al final, cuanta más información tengáis sobre qué poder pedir, vuestra cabeza, que funciona a 1000 por hora y tiene tantísimas estrategias, va a ser capaz de coger y decirle al perito, oye, ¿podrías sacarme esta información de este terminal que necesito? Y nosotros vamos a decir, bien, sí, técnicamente es viable. Necesito A, B y C. Perfecto, pídeselo al cliente, a la parte, etcétera, etcétera. Y además os enseñamos también a cómo también elaborar vuestra estrategia, porque nosotros vamos a sala, presentamos el informe, cuando nos dejan presentar el informe, pero si no, a veces os toca también a vosotros hacer esa labor de traducción al idioma legal de su señoría. Que obviamente si yo voy a su señoría y le digo que el hash de la prueba no coincide, pues su señoría ya está pensando en qué va a comprar mañana. Entonces, esa es la labor que hacemos también desde mí, una labor formativa a lo que es todo el sistema legal. Sí, crear, bueno, un lenguaje común, ¿no? Que nos podamos entender entre ambos para poder trabajar mejor. Sí. Sin duda. Pues muchas gracias, Rafa. La verdad es que nos has ayudado mucho a entender las claves que necesitábamos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Nosotros vamos a seguir conociendo otros proyectos.